Arquitectura barroca. Es resumen y paradigma del espíritu de la civilización del barroco. En ella se adoptan las líneas curvas frente a las rectas por generar aquellas mayor dinamismo y expresividad. Suelen volcar los mayores empeños decorativos mediante numerosas cornisas y columnas griegas, romanas y salomónicas. Más que el estilo barroco, es una forma de decoración arquitectual. Tienden a alejarse de las formas clásicas basadas en la línea recta. La arquitectura barroca se introduce en España a finales del siglo XVI y se desarrolla durante gran parte del siglo XVII. Francisco de Mora, Juan de Nantes, Francisco Bautista son algunos arquitectos de la época. Escultura barroca. Predominio de los temas religiosos. En España, como ocurrió durante el Renacimiento, el arte barroco es básicamente religioso. Realismo. Para extremar el realismo de las figuras se recurre a postizos como el empleo de pelo real, corona real, ojos, lágrimas de cristal, etc. Empleo de la madera policromada como material preferido. El cliente más importante es la iglesia y en segundo lugar, la corte. Las obras decoran retablos, sillerías de coro y los famosos pasos de Semana Santa. Se produce la decadencia de la escultura funeraria. Manuel del Pereira, Juan de Bolonia, Pietro Tacca, Francisco Salzillo son algunos escultores cortesanos. Esto empezó a comienzos del siglo XVII y a mediados del siglo XVIII. Pintura barroca. Siglo XVII. Coincide este momento con el de la literatura. Elementos comunes del momento político y religioso que vive en España. Por un lado, se percibe el pesimismo decaimiento del gran imperio español del siglo anterior. Por otro lado, España está en la cabeza del movimiento de la Contrarreforma católica. Denominan los temas religiosos representados de manera dramática. José de Rivera, Zurbarán, Murillo, Valdés Leal, Alonso Cano, Diego Velázquez son algunos principales artistas. Arquitectura neoclásica. Surge por el interés por la arqueología y el rechazo hacia las formas del barroco. El desarrollo del barroco quedó interrumpido al sustituir en el trono a España a la dinastía de Habsburgo por la de los Borbones. El joven rey instaló en la corte española con un grupo de artistas franceses e italianos y con ello entraron corrientes artísticas extranjeras. Concepto de belleza basada en la pureza de las líneas arquitectónicas, las leyes de medida y la matemática. Reacciona contra los efectos decorativos del barroco y el rococó. Gusto por la sencillez, predominio en lo arquitectónico que en lo decorativo. Emplea columnas, órdenes dórico y jónico, frotones, bóvedas, cupulares, etc. Ventura Rodríguez, Francisco Sabatini, Juan de Villanueva fueron algunos de arquitectos neoclásicos. Escultura neoclásica. Vuelve también a los patrones grecorromanos. El retrato romano ejercerá gran influencia en los que se realicen en este periodo. El material por excelencia es el mármol. Se talla con una técnica excelente, su superficie se pule mucho. En las esculturas exentas hay profundidad, se suelen desarrollar a modo de friso. Se prefieren las imágenes en reposo, serenas, pero no rígidas. Por eso recurren al viejo principio del contraposto clásico. Las composiciones se someten a los principios de equilibrio y simetría. La luz que incide sobre las figuras de forma difusa, clara y no muy fuerte para que se potencie la sensación de reposo y suavidad. Van sin policromar. Son figurativas de fuerte idealismo. La figura humana es el tema fundamental, especialmente el desnudo, dentro del contexto de la mitología o del retrato idealizado. También se desarrolla la escultura funeraria. Entre los escultores neoclásicos destaca Antonio Canova. Pintura neoclásica. Los pintores neoclásicos, a diferencia que los escultores, se encontraron con una dificultad para realizar sus obras a la manera clásica, la práctica ausencia de restos pictóricos de la cultura clásica grecolatina. Así pues, estos pintores neoclásicos se inspiraron en los maestros renacentistas. Nadie como ellos supo transmitir el canon clásico adaptada en la pintura.
También, la obra escultórica clásica se tomó como modelo para llevar el arte de color. Así, muchas obras pictóricas neoclásicas recuerdan a concretas figuras helenísticas. Si resumiéramos algunos de los rasgos pictóricos de este nuevo lenguaje, señalaríamos estos: una perfección formal, transmisión de serenidad, dulzura y cercanía en el tratamiento de los temas. Predomina el dibujo sobre el color, la línea apodera el lienzo. Influencia de la escultura clásica en la manera de pintar, que la toma como modelo en muchos casos. Temas como la historia, la moral y los retratos se adornaban de una manera moralizante y ejemplarizante desde el punto de vista social y político. Gama cromática basada en los colores primarios. Literatura española del barroco. La literatura española del barroco es un periodo de creación literaria que abarca aproximadamente desde las obras iniciales de Góngora y Lope de Vega. Las características fundamentales de la literatura barroca española son la progresiva complejidad en los recursos formales y una técnica centrada en la preocupación por el paso del tiempo y la pérdida de confianza en los ideales neoplatónicos del Renacimiento. Asimismo, es de destacar una variedad de diversidad en los asuntos tratados, la atención al detalle y el afán de traer a un público amplio, de que es el ejemplo del auge de la comedia nueva lopesca. Música barroca. La música del periodo barroco es el género musical relacionado con una época cultural europea que abarca desde 1600 hasta la mitad de 1750. Se trata de una de las épocas musicales más largas, fecundas, revolucionarias e importantes de la música occidental, así como la más influyente. Su característica más notoria es probablemente el uso del bajo continuo y el monumental desarrollo de la armonía tonal, que la diferencia profundamente de los anteriores géneros modernos. Literatura neoclásica. Manifestó un obsesivo esmero por cultivar las formas y motivos clásicos, no adaptándolos a una idiosincrasia propia, sino que sometiendo toda la literatura a sus leyes, descalificando todo cuanto no se adscribiera a ellas en riguroso ordenamiento. Características. La rigurosidad de la disciplina primando sobre la espontaneidad de la creación. El estricto ceñirse a la norma sin permitir la particularidad del artista. El predominio de la razón sobre el sentimiento y de lo racional sobre la libre imaginación. Además, el afán de separar cada género literario de acuerdo a lo que la disciplina de tal género indicaba y en subgénero. Música neoclásica. El neoclásico fue una corriente de la música contemporánea que se manifestó especialmente en el periodo de entreguerras en las décadas 1920 y 1940. Sus características son retorno a los grupos instrumentales pequeños, en lugar de la gran orquesta, uso de la técnica de concierto grosso, énfasis sobre las cualidades contrapuntísticas y la evitación de la expresión emocional típica del romanticismo que surge durante muchos años. El criollismo literario. El criollismo es una corriente literaria que nace en 1890 y se extiende hasta 1929. Este movimiento busca incorporar por medio de la prosa el mundo y el sentimiento de lo vernáculo y elevarlo a una categoría artística. Se va a incorporar el habla local en la obra de arte narrativa. Convienen dos tipos de lenguajes, el culto o refinado y el popular. Las estampas más importantes del criollismo fueron Luis Manuel Urbaneja Achelpol, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Vicente Leñero, Mariano Latorre. Otros también marcaron historia en la literatura, pero no tuvieron tanto impacto como estos. Los autores dicen que el tema del criollismo se detiene en lo local,